Listo. Buenos días para todos. Continuando con las actividades del grupo de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana y el programa, vamos a hablar hoy de artritis reumatoide difícil de tratar. Mi nombre es Alexandra González Montoya, yo soy fellow de reumatología y la agenda que les propongo para el día de hoy incluye la introducción, definiciones, predictores de respuesta a tratamiento farmacológico. También hablaremos de los puntos a tener en cuenta en el tratamiento de la artritis reumatoide difícil de tratar propuestos por EULAR y finalizaré con unas conclusiones. Es importante tener en cuenta que a pesar de los avances en el tratamiento de la artritis reumatoide, aún se reconoce un grupo de pacientes que sigue presentando signos y síntomas de enfermedad activa, lo que genera esa incapacidad de alcanzar la remisión o la baja actividad conlleva un ciclo sucesivo de terapias y la exposición del paciente al riesgo de fallas terapéuticas y a toxicidad por los medicamentos. Y es importante también conocer las trayectorias de los pacientes con artritis reumatoide, donde un paciente con artritis reumatoide puede tener tres caminos al inicio de su enfermedad después de diagnosticada, inicio de tratamiento. Una es que alcance una remisión temprana persistente y permanezca estable en el tiempo. Otra es que alcance esa remisión transitoria temprana, sin embargo, posteriormente presente resistencia al tratamiento o falla del tratamiento y requiera cambio de terapia. Y al ser expuesto a esa nueva terapia puede o persistir inflamado con diferentes fenotipos, sea poliartritis, oligoartritis o monoartritis, o alcanzar la remisión. Y así sucesivamente, el paciente siempre tendrá estos caminos: ser expuesto a una nueva terapia porque falló el tratamiento previo, o alcanzar la remisión y mantenerse estable. Y nos dicen que aproximadamente 40% de los pacientes pueden fallar a un primer biológico, 40% a un segundo biológico, lo que nos deja un 20% que van a progresar a un tercer biológico o un fármaco dirigido sintético. ¿Qué tan común es la artritis reumatoide difícil de tratar? Entonces, tenemos que hay heterogeneidad por diferentes definiciones. Según el registro de biológicos para la artritis reumatoide de la Sociedad Británica de Reumatología, en el 2018 tenían que una falla mínima a dos biológicos por toxicidad y o ineficacia representaba o estaba prevalente en un 6% de los pacientes. Y en el reporte del 2019 hablaban que una falla mínimo a 3 DIMARS, incluyendo un biológico, estaba presente en el 20%, por lo cual vemos que ese rango puede ir desde un 6 a un 20% dependiendo de los estudios. Y dentro de los predictores para esa falla o para encontrar esa artritis reumatoide difícil de tratar, se han encontrado inicio tardío del tratamiento, sexo femenino, altos puntajes de actividad, pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. Adicionalmente, se evidencia que estos pacientes con AR difícil de tratar tienen mayor utilización de los recursos de salud y mayor carga económica. En este estudio, donde compararon pacientes con AR difícil de tratar versus pacientes con AR que respondían al tratamiento, se encontraba una diferencia en valores anuales entre 19.000 euros a casi 40.000 euros. Adicionalmente, dividían a los pacientes en tres subgrupos: pacientes que no eran adherentes y tenían insatisfacción, pacientes que tenían síndromes de dolor y obesidad y pacientes verdaderamente refractarios. Observamos que esos pacientes que tenían no adherencia consumían recursos asociados a otras fuentes, pues buscando otros tipos de tratamiento. Pacientes con síndromes de dolor y obesidad consumían recursos y generaban mayores gastos asociados a disminución en la productividad y discapacidad. Y los pacientes verdaderamente refractarios consumían más recursos asociados a los tratamientos a los que eran expuestos. Dentro de los determinantes a mayor consumo de recursos, encontraban tener una artritis reumatoide difícil de tratar, alta puntuación o disminución en las escalas de capacidad, la presencia de fibromialgia, depresión y ansiedad. Ahora entonces vamos a hablar de las definiciones y la terminología, porque veíamos entonces que la heterogeneidad para establecer por lo menos la epidemiología se basa en que existen diferentes definiciones.
Entonces, se requiere de terminología y definiciones claras para este grupo de pacientes, y es que en la literatura actual se utilizan diferentes términos para describir esta subpoblación, y vemos que en diferentes estudios nos hablan de grave, refractaria, resistente a múltiples fármacos o tratamientos, AR establecida y AR difícil de tratar. Eso conllevó a que en el 2021 EULAR sacara este paper donde hablaban de cuál es la definición de una artritis reumatoide difícil de tratar. Para lograr esta definición, se realizó un comité con 32 participantes, 26 de los cuales eran reumatólogos. Realizaron una encuesta y se la enviaron a 410 reumatólogos de 33 países, realizada entre el 2017 y 2018 con el fin de identificar características de artritis reumatoide difícil de tratar. Esto conllevó a que se propusiera esta definición, donde se incluyen 3 puntos. El primero, que incluye el fracaso al tratamiento; el segundo, que incluye síntomas y signos sugestivos de la enfermedad; y el tercer punto, que incluye la percepción clínica. Para ese fracaso del tratamiento, mencionan que se debe considerar a un paciente que haya fallado a los DMARDs convencionales, a no ser que hayan sido contraindicados, y que hayan fallado a más de 2, sea biológico o sintético, que tengan diferentes mecanismos de acción, asociado a signos y síntomas sugestivos de enfermedad activa, que se puede definir por al menos una de estas variables. Al menos actividad moderada en los índices de actividad, con un DAS28 SG mayor de 3.2, signos de actividad que incluya reactantes de fase aguda elevados o cambios en imágenes o hallazgos clínicos, incapacidad para disminuir el esteroide a menos de 7.5 miligramos de prednisolona o equivalente día, progresión rápida radiográfica con o sin síntomas de enfermedad activa, y que no se evidencia inflamación por los estándares previos. Sin embargo, el paciente siga presentando síntomas que causan reducción en su calidad de vida. Y el tercer punto es que el manejo de estos síntomas es percibido como problemático tanto por el reumatólogo y o el paciente, y deben estar presentes estos 3 criterios para hablar de una AR difícil de tratar. Esto genera diferentes preguntas y, por ejemplo, en este estudio evaluaron la interpretación del DAS28 como componente para evaluar no solo síntomas inflamatorios, sino también el aspecto no inflamatorio en pacientes con artritis reumatoide. Y es que del DAS28 se han derivado diferentes índices que podrían ayudar a clasificar esto un poco mejor. Incluyeron 4 estudios, el más pequeño con 45 pacientes, el más grande 10.800 pacientes, que es la Corte de Reino Unido, y encontraron que dentro de las variables asociadas con la persistencia del dolor no inflamatorio en seguimiento a un año, estaba el DAS28 del paciente, que son esas preguntas con base en lo que siente el paciente, el estado general y el dolor que siente; la diferencia entre una articulación dolorosa y una articulación inflamada, y la relación entre esa articulación dolorosa versus inflamada. Por lo que ellos concluyen que los índices derivados podrían ser útiles para identificar mecanismos de dolor no inflamatorio. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va a repercutir en la interpretación de ese DAS28 como medida de inflamación activa. Adicionalmente, se han realizado estudios para determinar factores que contribuyen a la carga, a esta AR difícil de tratar, y también la carga que genera la enfermedad. En este estudio incluyeron 52 pacientes que tenían diagnóstico de AR difícil de tratar versus 100 controles con AR que habían tenido respuesta al primer tratamiento. Dentro de los factores de riesgo que encontraron para la AR difícil de tratar al diagnóstico de la artritis reumatoide, encontraron el estatus socioeconómico bajo con un OR de 1.97, no así ni la edad, ni la raza, ni el sexo. Dentro de los factores que contribuyen a la AR difícil de tratar, ya cuando está diagnosticada, se encontraban las limitaciones en las opciones terapéuticas, la presencia de comorbilidades o la multimorbilidad, la falta de adherencia al tratamiento, la discrepancia entre metas del reumatólogo versus lo que espera el paciente, la presencia de fibromialgia y de depresión. Y cuando evaluaban la carga clínica que genera esa artritis reumatoide difícil de tratar, definitivamente estos pacientes presentaban peor funcionamiento físico medido por diferentes escalas, calidad de vida, índices de dolor, fatiga, dolor y disminución de la actividad física.
Esto también les permitió dividir a estos pacientes en tres grupos que habíamos visto previamente: pacientes que no tenían adherencia y estaban insatisfechos, pacientes con síndromes de dolor y obesidad y pacientes verdaderamente refractarios. En los pacientes que no había adherencia y que estaban insatisfechos, pues se observaba que estos pacientes versus los otros grupos tenían pues la no adherencia al tratamiento, adicionalmente unas ganas del paciente de identificar o intensificar la terapia porque sentía que no estaba respondiendo y no estaban cumpliendo con las metas que el paciente esperaba, la presencia de depresión y el pobre afrontamiento de las estrategias. En pacientes que tenían síndromes de dolor y obesidad se encontraba mayor tabaquismo, obviamente mayor sobrepeso, obesidad, la presencia de fibromialgia, depresión, ansiedad y pobres estrategias de afrontamiento. Y pacientes con verdadera AR refractaria, lo que encontraron es que en este grupo de pacientes eran los reumatólogos los que deseaban intensificar el paciente versus lo que el paciente esperaba. Adicionalmente, esto nos permite hablar o se han tratado de establecer fenotipos de perfil inflamatorio versus un perfil no inflamatorio. Y es que tenemos que la R difícil de tratar engloba diferentes aspectos y está influenciada por factores específicos de la enfermedad, factores clínicos y factores sociales. De esos factores tenemos la presencia de factores de pronóstico y de gravedad, la toxicidad a los múltiples medicamentos, la presencia de anticuerpos contra los medicamentos, la limitación de las opciones de tratamiento por la presencia de las morbilidades, multimorbilidades, factores de estilo de vida como el tabaquismo, la adherencia y determinantes sociales como el bajo estatus económico, como veíamos previamente. Y dentro de este grupo difícil de tratar nos hablan de dos fenotipos, que es la AR refractaria inflamatoria persistente y la AR refractaria no inflamatoria, refractaria no inflamatoria. También vemos que se pueden encontrar pacientes que pueden tener características de las dos. De esa AR refractaria inflamatoria persistente, pues se ha visto que son pacientes que fallan a la eficacia del tratamiento y persisten con signos de inflamación. Y de estos pacientes con AR refractaria no inflamatoria, pues se ha visto que son expuestos a múltiples medicamentos porque siempre tienen scores de actividad elevados o pues persisten con la AR difícil de tratar, pero que no hay una inflamación objetiva, y adicionalmente se pueden encontrar otras variables como la presencia de osteoartritis, dolor crónico, fibromialgia y sensibilización central. ¿Qué importancia tiene hablar de AR refractaria inflamatoria persistente y qué desventajas también encontramos? Dentro de las ventajas es que se confirma de manera confiable la actividad patológica del AR frente a múltiples terapias, que puede identificar grupos de pacientes que tengan un mal pronóstico y que proporcionaría una base precisa para la investigación y la validación de los objetivos terapéuticos. Dentro de las desventajas es que la inflamación no es, pues es un estado dinámico que puede cambiar con el tiempo, por lo que podría también pasar por alto otros mecanismos inflamatorios o autoinmunes que estén generando el dolor. Para la AR refractaria no inflamatoria, la ventaja es que evitaría cambios o rotaciones innecesarias en los tratamientos de estos pacientes y ayudaría a identificar una cohorte distinta para investigación, para establecer resultados y también evaluar mecanismos alternativos del dolor. Y dentro de las desventajas es el riesgo de pasar por alto una inflamación de bajo nivel y que también puede existir una superposición con patología entesial, osteoartritis y síndromes de dolor, por lo que nos lleva a evaluar esta población con AR difícil de tratar, a la que hay que hacerle buen examen clínico de laboratorio, evaluar las imágenes, tratar de establecer un fenotipo predominante, sea inflamatorio o no inflamatorio, con las ventajas que veíamos previamente y las desventajas, y tener en cuenta que estos pacientes con el fenotipo inflamatorio tienen peores desenlaces asociados a erosiones óseas, pérdida de la función, también asociados a osteoporosis, mayor riesgo cardiovascular y de otras comorbilidades. Teniendo en cuenta que a veces la clínica es difícil para establecer sinovitis, sobre todo en pacientes que son obesos o pacientes que ya tienen daño estructural establecido, que tienen panus y que pues es difícil establecer esa sinovitis, se habla del uso de la ultrasonografía en pacientes pues a los que por clínica es difícil establecerles esta sinovitis. Aquí en esta revisión sistemática de la ecografía tanto de muñeca, metacarpofalángicas, interfalángica proximal y a nivel de rodilla, encontraron que el rendimiento para la ecografía y el Doppler era mejor a nivel de las metacarpofalángicas y las interfalángicas, con un área bajo la curva de 0.91,
una sensibilidad que no era tan buena de 64 a 71%, teniendo en cuenta que esto también depende del operador, pero una especificidad que era buena, mayor de 90%, menor para rodilla y para muñeca. Ahora hablemos de la R refractaria y vamos viendo todas estas definiciones. Y es que en la R refractaria lo que encontramos es que hay actividad de la enfermedad sobre las terapias existentes, por lo cual esta definición de R refractaria ha ido cambiando en el tiempo a medida que aparecen nuevos tratamientos. Inicialmente se hablaba de una R refractaria cuando había respuesta inadecuada a múltiples medicamentos convencionales. Después aparecen los TNFs y ya hablaban de convencionales y TNFs, después medicamentos biológicos con otros mecanismos de acción y ahora también pues se está incluyendo este grupo de sintéticos dirigidos. Y esto conlleva a que pues quieran establecer grupos de pacientes dentro de los pacientes que tienen artritis reumatoide. Y es que un paciente con artritis reumatoide puede tener la definición de la R difícil de tratar y ese es su grupo de pacientes que persistan con inflamación. Y adicionalmente dentro de ese grupo de AR también pueden existir pacientes que desde a nivel basal ya tengan rasgos que me van a hablar de que van a progresar a una AR difícil de tratar como el tabaquismo, la obesidad, la adherencia al tratamiento, presencia de fibromialgia y otras enfermedades que limiten las opciones de tratamiento, lo que me conlleva que estos pacientes también progresen a una R difícil de tratar y en este encontramos el subgrupo de la inflamación persistente. Y también nos hablan de AR polirrefractaria, y este estudio salió en abril de este año en Arthritis Rheumatology, donde estos autores querían evaluar si habían fenotipos de inflamatoria y no inflamatoria dentro de este grupo de polirrefractaria. Pero también hablemos de a qué se refieren ellos cuando hablan de polirrefractaria. Entonces, ellos definen polirrefractaria, una R polirrefractaria a la que haya fracasado por ineficacia o intolerancia a uno o más medicamentos de todas las clases disponibles de biológicos y sintéticos. Este fue un estudio observacional transversal retrospectivo en un único centro y de 1.591 pacientes que venían con biológicos o sintéticos, 243 pacientes persistían con alta actividad de acuerdo a los scores, representando un 16.8%. De estos pacientes, 40 habían fallado al menos 5 clases disponibles de biológicos o sintéticos, lo que representaba la polirrefractaria, siendo 2.7%, y de estos 23% tenían inflamación en la ecografía, lo que representaba el 1.6%. Encontraron diferencias entre AR difícil de tratar y la presencia de polirrefractaria, el tabaquismo, los índices de edad 28 desde el inicio y los niveles de PCR. Y cuando hablaban de establecer diferencias entre inflamatorio y no inflamatorio, tanto para la difícil de tratar como en la polirrefractaria, encontraron que los pacientes no inflamados en la difícil de tratar pues tenían mayores índices de masa corporal, más presencia de fibromialgia, menos articulaciones inflamadas, menores puntuaciones de edad 28 y PCRs menos elevadas. Y en el grupo de AR polirrefractaria, cuando comparaban inflamatorio versus no inflamatorio, la diferencia es que los que estaban inflamados tenían mayor uso de esteroides y mayores articulaciones inflamadas, pero no habían diferencias en otras variables clínicas, sociodemográficas ni biomarcadores. Dentro de los motivos más frecuentes para la suspensión del tratamiento, para el metotrexate, la intolerancia al medicamento, observamos que es alta, y a partir de ahí empiezan a aparecer mecanismos como la falla primaria o la falla secundaria o reacciones graves más importantes con el resto de medicamentos. Y cuando evaluaron si había algún factor que me predijera esa diferencia entre polirrefractaria y artritis reumatoide difícil de tratar, lo único que encontraron es que en pacientes polirrefractarios el tabaquismo era estadísticamente significativo, aumentando el riesgo hasta 5 veces. Ahora hablemos de los predictores de respuesta a tratamiento. Y es que dentro de los estudios se habla de tratar de hacer un enfoque terapéutico teniendo en cuenta la inmunología, teniendo en cuenta que en estos pacientes con artritis reumatoide pues está activo tanto el sistema innato como adaptativo, el sistema inmune innato a través pues de la presencia de los neutrófilos, macrófagos, y el adaptativo a través de la respuesta mediada por los linfocitos C y la producción de autoanticuerpos. Sin embargo, no es que un paciente tenga solo uno o el otro, sino pues que esto coexiste.
Sin embargo, en pacientes que tienen mayor, pues como bases pues del sistema inmune innato adaptativo, se encuentra que estos pacientes persisten con inflamación en el tiempo, dado por actividad de la enfermedad, sin embargo, pues es fluctuante, versus en los que predomina la respuesta innata, donde hacen picos de actividad y vuelven a estados de remisión. Es importante tener en cuenta que tenemos diferentes medicamentos que van a actuar en diferentes puntos a nivel pues, de esta fisiopatología de la artritis reumatoide, donde pueden trabajar a través de la presentación de antígeno, inhibiendo interleuquinas, como los anti-TNF o el tocilizumab, inhibiendo o activando vías de JAK a través de, pues, por ejemplo, la interleuquina 6, inhibición con el tocilizumab, o ya como tal a nivel pues, de los inhibidores JAK, y que adicionalmente se vienen haciendo estudios para evaluar cómo los polimorfismos de los nucleótidos, la metilación del DNA y los microARNs podrían tener algún papel terapéutico en el futuro para pacientes con artritis reumatoide. Y hay varios estudios que han tratado de establecer mecanismos inmunológicos de ineficacia a las terapias. Con respecto al sistema inmune innato y adaptativo, pues veíamos previamente las gráficas. Sin embargo, pues se ha encontrado que pacientes que tienen mayor expresión génica de genes asociados a la respuesta del sistema innato tienen mayor respuesta a los anti-TNF, y también pues se ha visto tanto para innato como adaptativo buena respuesta a tocilizumab. Respecto a las células T, se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide tienen una disminución de las células T reguladoras, lo que favorece la expresión del TH1 y TH17, y que el tocilizumab podría impactar en este nivel, ya que aumenta las células reguladoras en pacientes con AR tratados con este medicamento. Respecto a las células B, se ha encontrado que la presencia de niveles basales más altos de células B a nivel de la sinovia se asocian con respuestas favorables, sobre todo a rituximab, y también la presencia de anticuerpos antidrogas, donde se ha visto que pues, estos anticuerpos pueden neutralizar la respuesta, pues pueden neutralizar los medicamentos, generando disminución de la respuesta y también niveles subterapéuticos del fármaco, sobre todo para quiméricos como el infliximab, donde se han encontrado presencia de anticuerpos contra el medicamento hasta en 53% de los pacientes. Adicionalmente, la producción de autoanticuerpos, pacientes que tienen anti-CSP y factor reumatoide más elevado, se han evidenciado que presentan mayor respuesta a rituximab y menor respuesta a los anti-TNF y tocilizumab. Esto conlleva que también se planteen diferentes mecanismos que puedan explicar esa AR refractaria verdadera, que es esa falla pues, al tratamiento. Entonces mencionan estos 3 puntos donde se puede encontrar una ineficacia primaria o secundaria. Respecto a la primaria, es que hay una inflamación persistente y que no hay presencia de autoanticuerpos todavía, por lo que se habla de una refractaria intrínseca. Pacientes que persisten con inflamación y que desarrollaron autoanticuerpos, donde se habla de refractaria asociada a los mecanismos farmacokinéticos de los medicamentos, y otra es los pacientes que no están inflamados, que no tienen autoanticuerpos, pero pues caen en el grupo de AR difícil de tratar, o refractarios, que son se considerarían falsos positivos para esta refractariedad. Estos pacientes siempre van a estar expuestos entonces a múltiples terapias tratando de alcanzar metas, y esto genera que se creen ya resistencias múltiples o mezclas de estas resistencias, o que persistan siendo falsos positivos que están siendo expuestos a todos estos medicamentos. Dentro de la propuesta multifactorial para la R refractaria, hablan entonces de factores intrínsecos refractarios, que es targets o blancos incorrectos de tratamiento, esa diferencia entre la respuesta innata y adaptativa, autoinmunidad versus autoinflamación, respuesta del estroma, mecanismos refractarios de farmacokinética por desarrollo de anticuerpos, y los falsos positivos, que influirían sobre todo los factores mecánicos, donde nos podríamos apoyar de imágenes. En esta revisión sistemática se tomaron 57 estudios que habían evaluado diferentes biomarcadores, tanto clínicos, de imágenes o pues bioquímicos, para establecer si habían algunos marcadores que ayudaran a predecir respuesta a tratamiento, y consideraron clínicamente relevante un aumento o una disminución en la probabilidad de respuesta a un tratamiento del 15%.
Y esto es importante tener en cuenta porque, por ejemplo, en estudios de oncología, para este tipo de estudios toman como base un 25%. Independiente de que le hayan disminuido ese rango, aún así encontraron que ninguno de los biomarcadores cumplía con el criterio predefinido y que existía una posible tendencia o pues para tener en cuenta la positividad de autoanticuerpos para la respuesta al rituximab o polimorfismos genéticos a nivel de los genes del TNF para el tratamiento de los anti-TNFs. Por lo cual nos queda pues con esa conclusión de que en el momento no existen marcadores personalizados biológicos que de verdad nos den una clave pues para definir tratamiento. Puntos a tener en cuenta en tratamiento de la artritis reumatoide difícil de tratar. Y esto es con base a recomendaciones que se han tenido en la ULAG. Entonces, aquí miramos la revisión sistemática, donde el objetivo era resumir tanto estrategias terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas que podrían implicar, pues que podrían tener impacto en el compromiso inflamatorio y no inflamatorio en estos pacientes con AR difícil de tratar. Incluyeron estudios que estaban en PubMed, en Basic Cochrane del 2010 al 2019, incluyeron a 207 estudios. Dentro de los resultados también dejan pues un sinsabor porque encontraron gran heterogeneidad en las definiciones, comparaciones e intervenciones. La mayoría de los estudios sobre las estrategias no farmacológicas se realizaron en población no seleccionada, simplemente eran pacientes con AR, y no se encontraron estudios que evaluaran estrategias terapéuticas pues dirigidas a este grupo de pacientes que cumplieran con la definición de AR difícil de tratar. Eran estudios con alto riesgo de sesgos y existía evidencia o existe evidencia limitada sobre la eficacia y seguridad de los DMARDs en pacientes en diferentes escenarios de enfermedades. Algunas condiciones especiales que ellos resaltan. En caso de obesidad, el infliximab intravenoso puede ser menos efectivo en comparación a personas con un índice de masa menor de 30. La respuesta al adalimumab, etanercept y rituximab no se afecta con el índice de masa corporal. Para pacientes con virus de la hepatitis B se encontró que los anti-TNF, abatacept y tocilizumab son relativamente seguros, y para hepatitis C los anti-TNF son una opción de tratamiento también relativamente segura. Sin embargo, vamos a ver en las recomendaciones del hablar que ellos nos dicen que para esto también nos tenemos que acompañar del hepatólogo. En condición de embarazo, antes, durante el embarazo y durante la lactancia, no se identificaron problemas de seguridad para el uso de antimaláricos, sulfasalacinas, atioprinas, ciclosporina, tacrolimus y esteroides. Y respecto al riesgo de trombosis venosa, hay un aumento de riesgo de trombosis venosa durante el tratamiento con los DMARDs sintéticos dirigidos, especialmente los que están con dosis más altas. Cuando evaluamos los forest plot, entonces respuesta a CR20 a 12 y a 24 semanas en pacientes con AR que fallaron a más de 2 biológicos o sintéticos, encontramos una tendencia y pues en forma estadísticamente significativa buena respuesta a tocilizumab, tofacitinib, baricitinib. Para el upadacitinib observamos que es una tendencia, sin embargo, pues el intervalo de confianza es muy amplio, y esto también dependiendo de la dosis, porque a dosis más alta, pues sí observamos ya una diferencia estadísticamente significativa. Respecto a la respuesta CR50 a los 12 meses en pacientes con AR que fallaron a más de un anti-TNF versus medicamentos no anti-TNF, lo que encontraron es que si ya fallaron a un anti-TNF, existe una tendencia hacia los medicamentos que tengan diferente mecanismo de acción, sobre todo el rituximab y el tocilizumab. Sin embargo, pues observamos esos intervalos de confianza que son pues amplios. Y encontraron adicionalmente que la magnitud del efecto beneficioso de estos medicamentos disminuye a medida que el paciente es expuesto a mayor número de biológicos previos. Entonces, a mayor exposición previa de medicamentos, menos respuesta de que el paciente responda. Esto no se vio tanto ni para los JAKs ni para el tocilizumab a dosis más altas. Por lo que concluyen que estos pacientes pues deben recibir, cuando van a cambiarse de terapia, deben recibirla con la dosis máxima segura. Respecto a las estrategias no farmacológicas, encontraron que el ejercicio, la educación y las intervenciones psicológicas y autocontrol pueden tener beneficio, sobre todo en el componente no inflamatorio,
que la educación mejora el establecimiento de metas y autocontrol, que los programas de autocontrol y educación pueden ayudar a los pacientes, sobre todo a manejar la autoeficacia, la ansiedad, la depresión y el conocimiento de la enfermedad. Y ahora entonces revisamos cuáles son los puntos de EULAR que nos dan para pues, a tener en cuenta para el manejo de estos pacientes. Y para este documento se realizó un comité con 34 participantes, de los cuales 26 eran reumatólogos, incluyendo las revisiones sistemáticas, una de las que acabamos de revisar previamente. Tienen dos principios, y es que esta va a aplicar a pacientes que cumplen esa definición de AR difícil de tratar, y que siempre es importante establecer la presencia o ausencia de inflamación para guiar las intervenciones. Nos dan 11 puntos a considerar. El primero es que se debe considerar la posibilidad de que exista un diagnóstico alterno que esté mimetizando la artritis reumatoide, que esté generando pues que se haga de forma incorrecta este diagnóstico, y hablaban de las artropatías de cristales, la presencia de polimialgias reumática, artritis psoriásica, miopatías inflamatorias, entre otras. Que cuando exista duda sobre la presencia de actividad inflamatoria basados en el examen clínico o físico, pues, y los índices compuestos, se puede utilizar la ecografía, y que los índices compuestos y la evaluación clínica deben interpretarse con precaución porque pueden afectar las mediciones de actividad, sobre todo en presencia de enfermedades como fibromialgia y obesidad. Se debe discutir y optimizar la adherencia al tratamiento dentro del proceso en la toma de decisiones compartidas, y es que veíamos que a veces hay esa discordancia entre lo que quiere el paciente y lo que quiere el reumatólogo, y las metas que tiene el paciente y las metas que tiene el reumatólogo. Y después de fallar a más de 2 medicamentos biológicos o sintéticos, y especialmente después de que son 2 fallas con anti-TNF, se debe considerar un tratamiento que tenga un diferente mecanismo de acción. Y si se está considerando un tercero o un subsiguiente tratamiento, se debe utilizar la dosis máxima, efectiva y segura, por lo que evidenciamos previamente. Siempre manejar las comorbilidades que impacten la calidad de vida de forma independiente y que limiten las opciones de tratamiento. Aquí hablaban de la depresión, la ansiedad, la fibromialgia. Y en pacientes que tengan infecciones concomitantes por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, se pueden utilizar pues, los medicamentos como veíamos previamente. Se debe considerar la profilaxis en caso de virus de la hepatitis B o el tratamiento antiviral con el virus de la hepatitis C, siempre pues, en colaboración con el hepatólogo. Se debe considerar intervenciones no farmacológicas para optimizar el manejo, sobre todo discapacidad funcional, dolor, fatiga. Se debe ofrecer educación y ofrecer programas que estén relacionados con el autocontrol, la educación e intervenciones psicológicas. Y nos resumen estas estrategias en esta gráfica, donde un paciente que persista con síntomas y signos a pesar de un tratamiento adecuado, evaluar si cumple los criterios de difícil de tratar. Si es así, evaluar que no haya otro diagnóstico que esté generando esta confusión, y si no existe otro diagnóstico, evaluar pues pues otras comorbilidades que puedan estar interfiriendo con estas mediciones. Si la actividad inflamatoria o la artritis está presente, evaluar que no haya adherencia, pues que el paciente tenga buena adherencia al tratamiento, y si el paciente pues no tiene adherencia al tratamiento, optimizar esa adherencia al tratamiento, pero si el paciente sí tiene adherencia al tratamiento, intensificar la terapia, como veíamos previamente. Y siempre la recomendación 9 y 10 y 11, que se basan en los tratamientos no farmacológicos. Ellos tienen muchas preguntas por responder, y esto también genera la sensación de esa nebulosa que existe alrededor del tema, y dentro de esas preguntas a destacar que queda establecer cuál es la confirmación óptima del diagnóstico, cuáles son los estándares de referencia para definir la ausencia de inflamación, cuál es el papel de la biopsia, si importa la historia de falla previa y pues para estratificar el tratamiento, si hay superioridad en este escenario de acuerdo a los tratamientos, si se puede prevenir el desarrollo de una R difícil de tratar, si de verdad existe una R refractaria verdadera, cuál es el impacto que tiene la obesidad y el tabaquismo en estos escenarios, y cuál sería el papel de la monitorización terapéutica con pues, mediciones de los medicamentos en sangre para el manejo de estos pacientes. Ya para concluir, entonces vemos que hay gran heterogeneidad en las definiciones, comparaciones y las intervenciones. Los índices compuestos y la evaluación clínica deben interpretarse con mucha precaución, no olvidar la multimorbilidad.
La ecografía es una buena herramienta para establecer inflamación versus no inflamación, sobre todo cuando existe la duda en el examen clínico. La identificación de factores predictivos y marcadores clínicos que influyen en la respuesta a los tratamientos es un paso importante que se podría utilizar en el futuro para diseñar estrategias terapéuticas personalizadas. El manejo efectivo de la AR refractaria requiere un enfoque multidisciplinario. El ejercicio, la educación y las intervenciones psicológicas pues mostraron que impactan a nivel de disminuir la discapacidad funcional, el dolor y la fatiga. Y eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias.